día de ayer le presentábamos un caso, el caso de Yasmín. Estuvo aquí con nosotros su mamá, la señora María Guadalupe. Yasmín tiene el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, platicábamos con ella sobre en qué consiste, cuáles son los síntomas que ella tuvo, cómo está ella en este momento y lo que viene pues en esta lucha que tienen, en este tratamiento que tienen. Ella está internada en el Hospital General y quedamos con ustedes pendientes en explicarles, en hablarles un poco más con un especialista sobre este síndrome. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta que conocemos a alguien cercano que lo tiene, hasta entonces sabemos de qué se trata. Y hoy le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación al doctor Eleazar Valle Armenta, neurólogo del Hospital General del Estado. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bien, buenos días, gracias por invitarme. No es la primera vez que está con nosotros, decíamos ahorita, ya ha estado con nosotros hablando de meningitis en alguna ocasión y de verdad que creo que aquella vez nos abrió nos abrió el panorama, sí, de lo que mucha gente dice, es meningitis, pero no sabemos realmente en qué consiste, de qué se trata la meningitis, las diferencias entre diferentes meningitis. Y ahora me parece muy importante que conozcamos qué es el síndrome de Guillain-Barré. Sí, primero que nada, aclarar que esa es una enfermedad de las raíces nerviosas. Ok. Es decir, no es un problema cerebral. Ok. Ni siquiera es un problema de la médula espinal, sino más allá, cuando los nervios emisores de las órdenes cerebrales, cuando los nervios emergen o salen del cerebro o de la médula espinal hacia sus destinos, como los músculos, sí, ahí es donde reside este problema, en las raíces de estos nervios motores que van a dar la orden a los músculos de que se muevan, de que se contraigan. O sea, no es una enfermedad que ataca el cerebro. No, son los nervios. Los nervios específicamente en su raíz, en su emergencia, cuando salen del cerebro, okay, o que van a la cara, o los nervios que salen de la médula espinal que van al resto del cuerpo. O sea, afectan todo el cuerpo. Afectan los músculos completamente. de todo el cuerpo. Así es. ¿Y qué hace, qué produce el Guillain-Barré en el cuerpo? Si consideramos que los músculos dan todo tipo de movimiento, entonces va a haber una parálisis como su forma clásica. Y ya con detalle, es una parálisis bilateral. Eso es importante. El otro detalle para el diagnóstico es que es agudo, es decir, llega a su máxima expresión de debilidad en unos cuantos días, máximo. Es rápido. En 5 a 7 días ya está en su máxima expresión hasta donde va a llegar la parálisis. De intensidad. Después lo que sigue es que se queda ahí estancada la parálisis. Ni para atrás ni para adelante. Se queda así paralizado al grado que haya llegado. Esto es muy variable de intensidad. Y le llamamos fase de meseta. Esa puede durar semanas a meses para que empiece la siguiente etapa de recuperación gradual. Es muy variable dependiendo del grado de intensidad de la inflamación de los nervios. Cada persona que tiene Guillain-Barré tiene una diferente intensidad de daño y de eso depende mucho el tiempo en que va a tardar en recuperarse. Es de paciencia. Paciencia, siempre se le explica eso a la persona porque desde que llega al hospital le explicamos que esto va para largo. Claro. Le decía yo ayer, bueno, no ayer, desde que la conocí a la señora María Guadalupe, cuando ella me explicó que su hija estaba internada en el hospital, yo cuando me platicó del problema dije, pues será cuestión de semanas que ella se recupere, hasta que hubo un momento en que me dice, no, me dice, esto es de meses. Esto va a ser de meses, ella va a estar así por meses, no sabemos cuánto, pues no se sabe, semanas, meses, no se sabe cuánto, me dice, esto es de paciencia, y uno cree que ese tipo de enfermedades, pues son de recupérate con medicamentos al ratito, y no es así, en este caso no es así, pero sí hay recuperación. La mayoría se recupera, la gran mayoría, no al 100%, pero sí claro, suficiente para volver a su vida casi la de siempre. El problema es que en esa etapa en que tarda en recuperarse, en ser independiente, para respirar por sí misma, por ejemplo, se atraviesan muchas complicaciones potencialmente graves como la neumonía por la inmovilidad en que está la persona. Y esa neumonía es la verdadera amenaza más grande de todas. Del Guillain-Barré.
Entre otras, esa es la más importante. ¿Alguna infección también? Sí, neumonía es secreciones acumuladas en los pulmones por la inmovilidad que significa la enfermedad. Sí. Ahora, usted hablaba de diferentes niveles o diferentes grados de parálisis. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende qué tan fuerte ataque a una persona? Depende mucho de la susceptibilidad de cada persona, pero en México la variante que más ataca, por supuesto, por factores étnicos, genéticos, es la forma más severa. Es muy parecida a una forma, hablo del daño microscópico Sí. del nervio. Ese daño más severo lo compartimos donde se descubrió primero fue con los asiáticos. Compartimos ese rasgo y ese tipo de daño. Es decir, en los anglosajones o blancos, por Sí. decirlo así, se suelen tener un daño más leve y la recuperación más rápida. En cambio, en nosotros y en los grupos asiáticos tenemos un daño más severo y por lo tanto más tardía la recuperación. ¿Qué es lo que lo provoca? Esta enfermedad es causada por ataque inflamatorio del propio organismo, pero detonado por la presencia de una infección en otro nivel. O sea, frecuentemente es una infección viral o una infección bacteriana, pero no en los nervios, sino en otro sitio. Okay. El lugar más frecuente y la forma más común, la forma clásica que lleva a este daño en los nervios es una diarrea enteritis que le llamamos, o sea, una infección intestinal. Sí. Por una bacteria bien identificada que se llama Campylobacter jejuni. Esa diarrea esa infección se puede adquirir en cualquier parte, especialmente en verano, o donde haya alimento un poco contaminado con esta bacteria por alimentos que se echan a perder. Entonces, aunque hay una diarrea de corta duración, que muchas veces la persona ya ni recuerda, le duró Sí. 2 días leve, pero el organismo produjo una reacción a esa bacteria, específicamente a ella, entonces lanza un ataque inflamatorio contra la bacteria, pero por error le da a las raíces nerviosas. O sea, es como si cuando dicen es como un accidente. Como un fuego amigo. Exacto. Donde en un plan el sistema inmunológico de defensa lanza un ataque de anticuerpos contra la bacteria, desafortunadamente le da también a las raíces nerviosas. Esa es la forma más clásica. También puede ser por una infección viral, cualquiera. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como un resfriado. Pero y el organismo se defiende de esto. El organismo ataca el virus y por Sí. error vuelve a pegarle a las raíces de los nervios. Ok. Hay una forma que, aunque no se han descrito muchos casos, sí se tiene a un virus bien identificado, que es el virus del Zika. El virus del Zika puede terminar también en Guillain-Barré. Y otras causas no infecciosas, pero que también son por la estimulación de la reacción inmunológica, es la aplicación de una vacuna, por ejemplo, o de productos parecidos. Son muy raros. Esto no es para alarmar, para asustarse. No, hay que seguir vacunándose, pero es una de las explicaciones. Realmente el gran volumen de mecanismos se lo lleva la infección intestinal. Además son muy raros. ¿Se puede prevenir? Más que prevenir sería, como ya sabemos, uno de los mecanismos más comunes sería evitar a toda costa lo que ya se ha planteado mucho, se ha anunciado mucho, la prevención de infecciones gastrointestinales, los alimentos que estén en buen estado, y eso sería una manera de bajar Guillain-Barré y muchos problemas más. Sí, no nada más el Guillain-Barré. Y también, aparte de los problemas intestinales, ahorita que habla del Zika, pues también prevenir la proliferación del mosco transmisor del Zika, pues. Así es. Esa es una de las prevenciones que podemos tener. ¿A cualquiera puede atacar, a cualquier edad? Cualquier edad, nadie se escapa. Ni más adultos, nadie. Ni bebés. ¿Ustedes ahí en el Hospital General han atendido pacientes de qué edades, por ejemplo? Bueno, es que el Hospital General del Estado solo recibe mayores de edad. Es cierto, los pequeños serían en el hospital infantil, sí. ¿No? Entonces tenemos personas de los 18 en adelante, de todas las edades. Ok. La recuperación depende de qué, es decir, que alguien se recupere pronto o que tarde más,
o que sea un buen tratamiento o que la persona reaccione bien? ¿De qué depende ese proceso? La forma clásica o más frecuente es que la parálisis empieza en las piernas y va subiendo. En pocos días, es decir, en 5 a 7 días, llegó a su máxima debilidad que va a llegar. Entonces, esa forma muchas veces llega hasta las piernas nada más. Hasta ahí. Si llega hasta las piernas, no nada más no pone en peligro la vida porque no compromete los músculos de la respiración. Sí. Entonces, en ellos, simplemente el hecho de que no comprometa la respiración, ya, aunque durara mucho en recuperarse, su vida no está en peligro. Entonces, el problema más que nada depende que suba hasta los músculos respiratorios, porque ahí ya hay que conectarlo a ventilador. Claro. Y además el tiempo que va a tardar en recuperarse, entre más tiempo tarda, más riesgo de acumular secreciones en los bronquios y en los pulmones, y ese es el gran peligro. Y hay una variante no tan rara, es como el 30%, en que el problema es al revés, descendente, empieza en los músculos de la cara, de la garganta, y ahí ya el compromiso es más serio y más rápido. Que así le pasó a Yasmín, ¿no? Dice su mamá que entró por la cabeza, dice. Esta temporada de verano hubo extrañamente una variante de ese tipo más común que la clásica. Ok, en lugar de por los pies. Así es. Y sí, eso, o sea, ¿a qué atiende que esta temporada de verano haya pasado eso? ¿No se sabe? No lo sabemos, pero sí, esa variante ya la conocíamos. Okay. Era más rara, esta temporada fue más frecuente. Ok. Si alguien tiene, ¿qué síntomas se tiene que atender de inmediato? Simplemente es debilidad, y eso es muy fácil obviamente de notar porque nuestra vida cotidiana se ve alterada en cualquier sentido, ya sea porque un día no pudo incorporarse correctamente, necesito ayuda, así empieza, para caminar, se van apoyando. Desde ese momento hay que atenderse. De la nada, si de pronto ya no me pude levantar. O lo hacen con mucha dificultad. Okay. Y si pueden dar unos pasos apoyándose, eso ya es un motivo de alarma. Pueden ser muchas otras enfermedades, sí, claro, pero puede ser Guillain-Barré. O al revés, simplemente que un día empezó a ver doble, o a su articulación de la voz cambió un poco inmediatamente. ¿Por qué? Porque como el ataque inflamatorio dura más o menos de 5 a 7 días intensamente, entre más pronto se detenga el ataque inflamatorio, el daño en los nervios va a ser de menor intensidad. Okay. Y eso puede beneficiar en una mayor recuperación más pronto. Ok, es decir, si nosotros notamos esa debilidad en piernas, si alguna persona, hipotéticamente, entra por las piernas, entra por los pies, si alguna persona nota algún hormigueo, alguna debilidad en piernas, se atiende inmediatamente, los doctores pueden tratar de detener un poco para que no ataque todo el cuerpo, pues sí, si se atiende a tiempo. Hay tratamiento para atenuar el ataque, okay, amortiguarlo para que ese nervio sea menos dañado, okay, por la lluvia de ataque inflamatorio que estás sufriendo. Entonces se puede conservar más la integridad de ese nervio. Entonces después lo que hacemos nosotros con el tratamiento es detener el ataque inflamatorio, sí, de tal manera que le permita al nervio echar a andar sus mecanismos de recuperación, okay, eso lo tiene el organismo siempre, mecanismos, sí, de reparación, pero entre menos dañado está, mejor va a ser la reparación y entre más pronto. Muy bien, pues hay que atenderse de inmediato cuando uno nota algún tipo de debilidad, como dice, de golpe, que de pronto podemos caminar y de pronto ya no podemos caminar. O también nos decía la mamá de Yasmín, en este caso a ella, de pronto le cambió la voz, lo que comenta usted, le cambió la voz, dice, empezó a hablar como gangosa, como se dice normalmente, como gangosa, y de pronto quiso tomar agua y ya no pudo tomar agua, se le fue por la nariz. Entonces, ese tipo de cosas que son de golpe, son llamadas de atención, alertas que hay que hacer caso, que no hay que dejar pasar y que hay que atendernos de inmediato. Entonces, muchísimas gracias, doctor. A sus órdenes. ¿Algo más que quiera decirle a la gente al respecto de este síndrome, de este síndrome? Eso de atenderse lo más pronto posible y además estar muy pendiente del estado de los alimentos. Okay. Y eso va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. Muy bien. Y a lo mejor también de los niños, ¿verdad? Porque los adultos nos podemos dar cuenta,
pero los niños muchas veces no se dan cuenta de ello, y como papás tenemos que estar muy pendientes de los cambios que tienen nuestros hijos, de lo que pudo y no pudo hacer, de no decir, de no creer que es una travesura o que es algo que ellos inventaron, sino de estar bien pendientes de todos esos cambios que tienen nuestros niños. Pues muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Eleazar Valle Armenta, neurólogo del Hospital General del Estado. ¿Lo encuentran allí en el hospital nada más, doctor, o dónde más lo pueden encontrar? También estoy en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Ok, ahí también. Y en la Torre Médica Cima. Y en la Torre Médica Cima. ¿Algún teléfono al que lo puedan contactar? 212-0739. 212-0739. Es el doctor Eleazar Valle Armenta. Muchas gracias. Y además es uno... Es que no, yo creo que no le gusta que diga que el mejor, porque me lo han dicho, pero es uno de los mejores, si no es que el mejor neurólogo aquí en Hermosillo y en Sonora, por supuesto. Gracias, doctor. lo metí en aprietos, dice. Ya ves, no les gusta a los doctores que les digan eso. Vámonos a corte, volvemos con más información.